Y en esta mañana, hermano, vamos a continuar con esas señales de fortaleza para la iglesia. Y hemos cambiado la carta. No cambiamos al autor, que es Pablo, pero sí la carta en Colosenses. Vamos a estar meditando en estos versículos del capítulo 2, del 1 al 7. Y sin duda alguna una carta realmente maravillosa también, ¿verdad? Cambia un poco las circunstancias en las que los hermanos ahora de Colosas se encontraban. Y hay mucha similitud con otras cartas del apóstol Pablo en cuanto a advertencias, en cuanto a instrucciones, pero sobre todo esta carta muestra algo que sin duda alguna sigue siendo muy común en el día de hoy, y es por parte de, evidentemente, todos aquellos que no tienen a Cristo, e incluso algunos que confesando a Cristo no le dan la suficiencia de la salvación y añaden a la salvación, vale, Cristo sí, pero algo más. Y bien sean la filosofía o bien sean nuestros esfuerzos o bien sean nuestra obra, siempre quieren añadir a la salvación de Cristo como algo necesario cuando sabemos por medio de la palabra que Cristo es suficiente y no necesitamos absolutamente nada más. Y eso es lo que Pablo está realmente afrontando en un contexto general de toda la carta, la suficiencia de Cristo. No necesitamos nada más que Cristo. Todos nuestros esfuerzos por alcanzar la salvación son vanos, no tienen ningún sentido, aunque evidentemente en nuestro contexto es algo que se enfatiza mucho, incluso los que no hemos criado en familias que... Yo no me he criado en una familia cristiana evangélica desde siempre, y aunque es verdad que no ha sido una familia católica muy afín, mi madre sí era un poco más religiosa en este aspecto, pero no el resto de mi familia, pero aún en ese matiz se ve el esfuerzo por hacer algo, porque al fin y al cabo el Señor recompensará las buenas obras mucho más que las malas obras. Y ponemos esa balanza en la que, haciendo énfasis en la misericordia y la gracia de Dios, al final Dios es tan bueno que la balanza de las buenas obras va a superar las malas. Y es un error completamente, ¿verdad? No necesitamos esforzarnos, es más. Por más que nos esforcemos en alcanzar nuestra salvación, es algo que no podemos lograr. Y dependemos de la gracia de Cristo, absolutamente de la gracia. Y eso es un motivo de gratitud, hermano, cada día por nuestra parte. Y cuando esto se cumple, lo que tenemos que hacer es identificarnos y apropiarnos de esas señales de fortaleza que otras iglesias hermanas, pasando dificultades en otro contexto diferente, en otra situación geográfica diferente, sin embargo las verdades siguen siendo las mismas, con la misma importancia que hoy en día para cada uno de nosotros. Unos hermanos de la iglesia que vivían ahí en un pueblo, aunque esto ha sido en muchos pueblos en general en nuestro país, en la que la persecución a los cristianos evangélicos era brutal. De hecho, hay una hermana que todavía vive allí en nuestra iglesia que siempre nos recuerda su niñez con respecto a la persecución desde niños que ya tenían de parte de un pueblo que era un pueblo pequeño, pero que estaba arraigado ahí el catolicismo de forma fuerte, y siempre nos recuerda un cántico que le hacían, e incluso algunas escenas de hacer bajar a los pantalones a los chicos porque creían que llevaban rabo como el demonio, y eso era realmente tremendo. Pero en cómo en ese medio de esas circunstancias se evangelizaba de una manera brutal. Se repartían tratadillos, se hablaban con las personas, o sea, es algo tremendo, ¿verdad? Y todo por llevar el mensaje que sabemos que salva, el mensaje del Evangelio para personas que puedan venir en arrepentimiento, y ha dado el resultado que el Señor ha querido dar, porque la salvación viene de Él. Así que en todos los tiempos ha habido dificultad, hermano, y precisamente en esta carta el apóstol Pablo está enfrentando eso. De ahí, y me gustaba cuando Miguel tomaba la lectura desde el versículo 24 del capítulo 1, porque lo que vemos en la carta a partir de este pasaje es la enseñanza doctrinal acerca del ministerio del apóstol Pablo. Anteriormente, de estos versículos, vemos cómo la iglesia estaba sufriendo una constante persecución desde que comenzara la iglesia en Colosas. Así que unos pasajes anteriores podemos ver que el ministerio del apóstol Pablo estaba siendo afianzado en tres características que lo acompañaron siempre desde su conversión. Esto no es algo que estaba sucediendo solamente en Colosas, sino desde su conversión. Pero su amor por la iglesia del apóstol Pablo lo había llevado a un ministerio sufrido. No hay un momento en el que no había pasado por penalidades, como vimos allá un poco también en el contexto a los tesalonicenses. Pero él tenía un amor por la iglesia que él era capaz y llevaba, de hecho, un ministerio sufrido, sabiendo que servía al Señor. También era caracterizado por la fidelidad del mensaje
para que el propósito de llevar el Evangelio se cumpliera en todo hombre al cual le predicara el Evangelio. Ahora bien, Pablo encontró gozo en el sufrimiento de la iglesia. En el capítulo 1, en el versículo 24, mirad lo que dice. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Así que vemos que el apóstol Pablo encuentra gozo en el sufrimiento de la iglesia. Y puede ser algo contradictorio, ¿verdad? Pero quiere decir que se estaba obrando de una manera, aún en medio de la persecución, aún en medio de todas las críticas que estaba sufriendo, que sentía gozo de ver cómo la iglesia crecía en medio de estas circunstancias. Fue fiel al mensaje, Pablo fue fiel al mensaje siempre y no lo adaptó en ningún momento a las circunstancias que se estaban dando. Unos versículos más adelante, versículo 25, de lo cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestada en sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero también él confiaba plenamente en que este mensaje se iba a llevar adelante. Confiaba precisamente en el propósito del esfuerzo que él hacía. Los versículos que van del 28 al 29. Y todo esto, hermanos, formaba parte del ministerio y sigue formando parte del ministerio. Porque en todo vemos que hay una lucha, pero toda lucha tiene como fin una meta. Y en el sentido espiritual, nuestra meta es glorificar y exaltar el nombre de Cristo. De hecho, Pablo le dijo a los filipenses que se guardasen de los falsos maestros, que tuviesen cuidado de ellos, que se aferraran a Cristo, y le animó diciéndole que en el camino, en todo lo que es la vida cristiana, hay que aferrarse a esto como lo único que puede llevarnos adelante cada día en nuestro cotidiano caminar. De hecho, mirad cómo dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que Pablo está haciendo es con la esperanza de alcanzar una meta que glorifique al Señor, tanto con los colosenses como con los filipenses, como cualquier hermano a los que estaba escribiendo esta carta. Él dice que de esta misma manera va a luchar y va a padecer por la iglesia. Pero ¿cuál era el propósito de Pablo en todas estas acciones? Es la pregunta que yo me hacía. ¿Por qué el propósito de sufrir por la iglesia? Porque en su corazón estaba, hermano, edificar a todo hombre para presentarlo perfecto delante de Cristo. Y por eso dice el apóstol Pablo una frase muy común: por eso trabajo. Ese es mi trabajo. Ese es el fin de mi trabajo. Poder edificar a la iglesia del Señor en el alcance que tenga en mi obra, con el fin principal de presentarlo delante de Cristo de forma perfecta. Y así lo dice también Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, hermano, en esta introducción estamos nosotros también en otro tiempo diferente, luchando cada día en diferentes situaciones, pero buscando la perfección que hay en Cristo, ser semejante a Cristo. Y decíamos ayer que Pablo utiliza este término en muchas ocasiones: imitarme a mí como yo soy imitador de Cristo. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, como una señal de fortaleza, que ayer la veíamos en la iglesia de Tesalonicenses. Esta es la enseñanza que Pablo va a dar ahora a los hermanos de Colosas, y también es una señal que nos sirve a nosotros en el día de hoy. Y lleva por título El amor que merece la iglesia. Reflejado en la obra del apóstol Pablo, hermano. El amor que merece la iglesia. No perdiendo de perspectiva quién es el dueño de la iglesia. Y vamos a ver esta mañana 5 motivos
por los que luchar por amor a la iglesia del Señor. 5 motivos por los que luchar por amor a la iglesia del Señor. Y leemos de nuevo el texto. Colosenses 2, del 1 al 7. Y dice: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del ministerio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Versículo 6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Ahora, hermanos, decíamos estos 5 elementos del amor por la Iglesia. En primer lugar, vamos a ver el peso de la lucha como meta nuestra, como creyentes, el peso de la lucha, versículo 1. En segundo lugar, vamos a ver cómo debemos de ser fortalecidos en nuestros corazones, versículo 2, primera parte. En tercer lugar, vamos a ver una vez más una característica que vimos ayer en la iglesia de Tesalonicenses, pero ahora en la de Colosas, que es estar unidos en amor, segunda parte del versículo 2. En cuarto lugar, reconocer la suficiencia de Cristo por medio del conocimiento espiritual, versículos 3 al 5. Y en último lugar, vemos la práctica verdadera del cristiano, los 2 últimos versículos, 6 y 7. Y observamos, hermanos, que hay muchas similitudes al bosquejo que teníamos ayer, un poco más ampliado, ¿verdad? Como que Pablo está teniendo unas señales de fortaleza no exclusivas para cada iglesia, aunque vemos que las circunstancias podrían ser diferentes, en este caso la insuficiencia de Cristo, en otros casos la persecución o la aflicción por parte de judíos y gentiles, porque estaban entrando doctrinas que querían perturbar el verdadero evangelio y añadir a la salvación de Cristo o bien rutinas judaizantes de nuevo, por medio de la circuncisión y la obediencia a la ley, pero también todas aquellas nuevas filosofías que estaban entrando, como un prenocticismo, aunque hay autores que no tienen muy claro que ya estuviese asentado o no, pero sí un conocimiento superior que lo alcanzaba a Cristo, como un ascetismo gnóstico o algo parecido a esto, que era todo depositado en el esfuerzo humano. Y estudiando esto un poco vemos las diferentes variantes que incluso tenían todas estas falsas doctrinas entre ellos mismos, de tal manera que señalaban a Cristo como insuficiente. Ahora nos damos cuenta en el versículo 1 cómo Pablo va a hablar aquí de ese peso de la lucha que es constante, pero que uno se goza realmente cuando sale triunfante porque pone a Cristo en primer lugar y como suficiente para todo. Y repetimos, hermanos, porque quiero que sepáis, le está haciendo un recuerdo a los hermanos de Colosas. Quiero que sepáis, es como os recuerdo una vez más, y si no tenéis conocimiento de esto, no me importa traerlo a vuestra mente y a vuestro corazón, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que observamos en primer lugar, hermanos, que Pablo se dirige a las iglesias que están en el valle de Lico, que es donde estaba la iglesia de Colosas. Y esas ciudades alrededor eran Hierápolis y Laodicea, que estaban situadas a unos 200 kilómetros al este de Éfeso, a unos 15 kilómetros una de la otra, en la franja del río Licus, en Asia Menor. Colosas era una ciudad pequeña, pero como decíamos ayer con Tesalónica, era una ciudad muy próspera en el comercio de la lana y del tintado de esta. Por lo tanto, nos damos cuenta que también tenía un gran tránsito de personas y por lo tanto se introducían enseñanzas, se introducían filosofías, eran ricos por unos pozos que tenían muy cercanos. Todos estos contextos realmente nos ayudan a entender cómo podían entrar falsas enseñanzas, pero que aún en medio de esa falsa enseñanza que se asentaba entre los ciudadanos de Colosas y de las ciudades, el Evangelio, igual que en Tesalónica, tuvo su efecto, porque decíamos que el Evangelio es el único mensaje exclusivo y único que trae realmente la verdad
para salvación, pero nos damos cuenta del contexto geográfico. La Odisea era una ciudad grande también, rica por su industria en lana y un comercio muy desarrollado. De hecho, es una iglesia la que menciona luego al final en Apocalipsis, ¿verdad? Y Hierápolis tenía un balneario, un lugar de descanso, el cual era frecuentado por gente adinerada, por inválidos, para ser sanados. El nombre de Hierápolis significa ciudad santa, qué curiosidad, ¿verdad? Y era uno de los grandes centros del misticismo pagano. Así que el nombre no correspondía mucho con la realidad de las actividades que hacían. Así que pertenecía a la provincia romana de Asia. Ahora, como ya vemos, hermanos, en otros pasajes anteriormente, Pablo no fue el fundador de la iglesia de Colosas. Así que podríamos decir, ¿cómo puede tener ese celo, ese deseo y ese amor, aún sin haber sido el fundador de la iglesia de Colosas? Pero precisamente porque él amaba la obra de Cristo. Había sido Epafras, habiendo oído el Evangelio en Éfeso, quien lo extendiera al regreso a Colosas. Ahora, vuelvo a repetir, eso no le quita interés a la lucha que Pablo tenía precisamente por llevar el Evangelio o por escribir una carta que fortaleciera a los hermanos, aún no teniendo una presencia física delante de ellos. Y eso lo vemos, hermanos, en el principio de la carta, cuando él comienza haciendo una declaración de amor que tiene por una iglesia con una palabra directa y precisa. Y él dice, cuán gran amor tengo, con cuán gran lucha estoy afrontando esta situación. Y observamos en el apóstol Pablo, hermanos, como decíamos al principio, que el amor que él tenía por la iglesia es un amor sacrificial, es un amor humilde, es un amor que no importa si eres el fundador de la iglesia o no la eres, porque sabe que una iglesia que ha sido transformada realmente por la obra de Cristo, que es lo que va a estar poniendo en primer lugar en todo momento aquí, es una iglesia hermana a otra que ha sido salvada por la obra de Cristo. Y que la enseñanza que ellos podían recibir, el ánimo que podían recibir, el apoyo que debían de recibir, era también para edificarse los unos a los otros en ese plan que el Señor tiene preparado para la santificación personal. Ahora nos damos cuenta, hermanos, que nosotros somos enseñados por la palabra en que realmente, aún en medio de cualquier oposición, en medio de cualquier dificultad, de la misma manera que Pablo está animando a los hermanos en Colosas, nosotros debemos de tener también un amor sacrificial. Y cuando hablamos de un amor sacrificial, hermanos, no decimos que nosotros somos capaces de dar nuestra vida en rescate por alguien para la salvación, porque eso es algo exclusivo en Cristo, pero sí hacemos morir todo aquello que no tiene que ver con la obra que Cristo ha hecho en nosotros y lo sacrificamos. ¿Por qué? Por amor a Cristo, con el fin de que Él sea exaltado y sea glorificado. Pablo está aquí hablando en otro pasaje a los romanos en el capítulo 12, versículo 6, diciendo que los dones que recibimos son para exponerlos en la iglesia con el fin de ser edificados, de crecer, con el propósito de honrar y de crecer en la vida espiritual, en la vida cristiana. De ahí que Romanos 12, 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Está diciendo que Dios nos ha regalado dones para que sacrifiquemos, en el sentido que hemos dicho antes, toda nuestra vida con tal de servir a la iglesia de una forma amorosa, de la edificación. Evidentemente, hermanos, los dones nos beneficiamos de ellos, pero los dones están para la edificación de la iglesia, para el disfrute de la iglesia, para que crezcamos juntos. Así que cuando todo esto lo hacemos con amor, como está diciendo Pablo, en este sentido, aún sin conocer a la iglesia, podemos identificarlo como un amor sacrificial. En Romanos capítulo 12, en el versículo 1 anteriormente, Pablo ya había dicho, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, recordamos este pasaje, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que no solamente es un amor sacrificial, sino que es un amor también que hace con sinceridad, que se lleva adelante con sinceridad. No es un trabajo fingido. No podemos hacer nada fingido delante del Señor, sino con humildad y con sinceridad.
Y el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, está repitiendo esto. 12:9. El amor sea sin fingimiento. Pero daros cuenta, hermano, está hablando del amor al servicio, porque luego va a hablar de los dones que lo ejecutan. Por tanto, la enseñanza en estos términos, hermano, no cree ningún desacuerdo entre nosotros. Nadie aquí podríamos decir, no lleva razón el apóstol Pablo en esto. Todos estamos de acuerdo en que se debe de hacer así, ¿verdad? Pero como hay un dicho muy popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que cualquier circunstancia puede hacer que nos olvidemos de ese amor sacrificial por la iglesia, como el que estaba haciendo el apóstol Pablo, teniendo en cuenta solamente aquello que los hacía crecer, que los podía proteger de toda la filosofía y de toda la enseñanza falsa que quería perturbarlos, para transformarlo y fortalecerlo en algo que ya era suficiente, que era la obra de Cristo, el mismo que había puesto los dones por medio del Espíritu Santo para edificar la iglesia. Así que, hermano, habla de una responsabilidad una vez que hemos sido salvados. Una responsabilidad que tenemos que asumir con amor. Por eso decimos el amor por la iglesia. Porque, como decíamos ayer, porque reconocemos que aquel que establece todo eso, que aquel que pone los cimientos es la cabeza, que es Cristo. Y tenemos otro pasaje en la palabra que nos habla de esa responsabilidad. Y daros cuenta, tenemos la responsabilidad de amar a la iglesia como una señal de fortaleza. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a fortalecernos los unos a los otros. El verdadero creyente tiene la responsabilidad, por ejemplo, de hacer discípulos. Mateo 28, 18 al 20, pasajes conocidos por nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un verdadero creyente necesita ser edificado de forma constante sobre la fe. Judas 20:21 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra tantísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Y daros cuenta, estamos viendo un autor diferente, ¿verdad? Y un contexto en el que tenían a los falsos maestros introducidos y estaban perturbando la iglesia, y sin embargo Judas, un autor diferente, alude de nuevo al amor por la iglesia como una señal de fortaleza, en el sentido de que cuando nos edificamos y ponemos en práctica nuestros dones de forma sacrificial, es una fortaleza que nos arropa, porque quien encabeza todo esto es nuestro gran capitán, que es nuestro Señor Jesucristo, permitidme ese término. Y dice aquí, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, con un propósito, como decíamos ayer con los tesalonicenses. Siempre termina con un mensaje de esperanza en la venida de Cristo, y Judas está haciendo aquí lo mismo, de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nos damos cuenta que la necesidad que tenían los hermanos de Colosas, los hermanos de Tesalónica, cualquier otra iglesia como la tenemos en el día de hoy, hermano, es servir amorosamente con nuestros dones a los demás, sabiendo que servimos al Señor, por amor a la iglesia. Primera de Pedro, otro autor diferente, capítulo 4, versículo 10, mirad lo que dice. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una vez más, la misma idea del amor a la iglesia, del ejercicio de los dones de forma sacrificial para el beneficio de la congregación. Efesios capítulo 4, versículos 13 al 15. Sigamos la verdad en amor para edificación de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean como astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Si observamos estos versículos y otros muchos más, hermanos, encontramos que tiene en común la edificación de la iglesia. Y es un amor por la iglesia
que está edificando el mismo Señor Jesucristo por medio de la obra del Espíritu Santo. Y hermanos, qué buen resultado daría el hacerlos todos a una, ¿verdad? Aunque evidentemente no en todo momento estamos todos con el mismo ánimo, aunque no en todo momento estamos con la misma fuerza, con el mismo impulso, pero qué bueno es cuando animamos, como decía el apóstol Pablo también a los Gálatas, que nos cuidemos los unos a los otros y que tengamos cuidado de los que caen y los fortalezcamos, teniendo también cuidado de nosotros mismos, no vaya a ser que caigamos, y esto mismo también le está repitiendo a Timoteo. No todos pasamos siempre por los mismos momentos, por las mismas circunstancias, pero todos nos necesitamos a todos, hermanos, como iglesia del Señor, y el ejercicio de nuestros dones para fortalecernos. Puede que algunos estén en un crecimiento un poco más avanzado, pero no quiere decir nada, hermano. Lo que quiere decir que ese hermano que está en ese crecimiento tiene más capacidad, y si ha soportado dificultades más difíciles, poder ayudar a otro hermano para fortalecerlo y llevarlo adelante cada día en nuestra vida. Eso es amar a la iglesia, porque eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros, y lo hace por medio de la obra del Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, que aún en esas situaciones que algunas veces nos angustia, se mantenía gozoso en la esperanza de lo que estaba viendo en la iglesia de los tesalonicenses. Aún en el sufrimiento, aún en la tribulación, él decía que era constante en la oración. Esto quiere decir, hermanos, que en el camino a la meta nosotros vamos a sufrir. Nuestra meta final es Cristo, pero vamos a sufrir. Y eso es lo que Pablo está recordando. Cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. 3 grupos, un mismo mensaje. 3 grupos, un mismo sufrimiento. 3 grupos, un mismo propósito. Honrar y glorificar al Señor poniéndolo como suficiente. Los de la Odisea, los de Colosas, los de Hierápolis. Estos los que estaban ahí, hermanos. Esos eran los que estaban recibiendo estas cartas. Y estos, aunque nunca habían visto su rostro, como no lo hemos visto ninguno de nosotros, nos adueñamos de la palabra del Señor que ha sido revelada por medio de estas cartas, precisamente para gozarnos en medio de toda situación cuando vemos que la iglesia crece. Así que el peligro no solamente era para los hermanos de Colosas, sino además el peligro podía afectar a otra iglesia. Pero sin embargo, el ejemplo de la carta a los colosenses podía ser también el ejemplo de cómo fortalecerse a la iglesia que podían ser alcanzadas por esta falsa doctrina. Ahora, hermanos, y como ya decía ayer que me gusta hacer tantas preguntas, me hacía una. Si Pablo estaba preso en Roma a la hora de escribir estas cartas, ¿cómo podía llevar a cabo esta lucha? ¿A qué se refiere Pablo con luchar? Porque es verdad que entendemos por lucha y por batallar cuando estamos al frente, cuando estamos haciéndolo de forma presencial, ¿verdad? Pero en una prisión, aunque fuese una prisión no tal como la conocemos hoy, con ciertas licencias, ¿cómo estaba llevando esto adelante? Y Pablo lo estaba haciendo, hermano, por medio de la oración, porque confiaba plenamente en el poder del Espíritu Santo, como decíamos ayer, y en la obra que hace sobrenatural en cada uno de nosotros. Muchas veces cuando leo esta carta, quiero imaginarme el encuentro del apóstol Pablo con su amado hermano Epafras, y también el informe que le había llevado y el informe que le estaba hablando, y cómo sería esa conversación entre ellos, de tal manera que en Pablo se creara una propia carga para no olvidarse de orar por estos hermanos que estaban pasando por ese momento. Pero como sabemos de la vida de Pablo, y una de las veces que más me enriquecí en esto precisamente fue en un campamento que tuvimos en Los Naranjos, hablando de la vida de oración de Pablo. Qué hermoso conocer la vida de oración de Pablo y qué ejemplo más maravilloso para cada uno de nosotros. De tal manera que cuando recibe estas noticias, lo primero que hace es orar. Orar delante del Señor. Muestra del sufrimiento que tiene por esta iglesia. No dice, si pudiera salir de esta cárcel iba y lo... No, lo primero es orar. Y si Dios me permite poder ponerme de forma presencial delante de ellos para animarlos, lo haría. Pero aún en mi ausencia, la oración es mucho más poderosa que mi presencia. Porque el mensaje de Epafras no era muy alentador ante lo que estaban pasando los hermanos. Así que nos damos cuenta que es un hombre de oración, y esa oración, hermanos, suponía y supone para nosotros un compromiso fiel, debido a que tanto las circunstancias que los amenazaban a ellos como las que nos puedan amenazar a nosotros en el día de hoy, solamente se pueden poner delante del Señor para que Él nos guíe a actuar de manera eficaz,
no violentos, sino pausados, no sacando nuestras propias fuerzas, sino dependiendo de las fuerzas de Él, con un fin principal que es ponernos delante del Señor. Y daros cuenta, la gravedad del asunto que tenía el apóstol Pablo, en esa palabra, el término se traduce por agonía. O sea, no era un sufrimiento de, ay, qué lastimilla estos hermanos, qué mal lo están pasando allí. No, estaba causando una agonía. Y se refiere esta palabra, hermano, a un sobreesfuerzo de todo el cuerpo. Es más, este término se usaba para los Juegos Hídmicos y los Juegos Olímpicos que se hacían en Atenas y otros en Corintios. Y este término de agonía, del sufrimiento que Pablo estaba haciendo, se usaban para un atleta que usando todos los músculos de su cuerpo, al final lograban su meta. Es un sobreesfuerzo hasta llegar al agotamiento. En un contexto, por cumplir una meta deportiva, en otro contexto que está usando Pablo, que sabéis que utiliza muchas palabras en estos términos, para que lo comprendieran, al sufrimiento por la iglesia. Era capaz de desgastarse hasta lo sumo por tal de ayudar a los hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo que agonizaba por ellos, o sea, sufría por ellos. Fueran conocidos o no fueran conocidos, su padecimiento era el mismo tanto por las iglesias que él había fundado, en las que había estado presente, como en aquellas que no había conocido presencialmente a su hermano y sentía el mismo sufrimiento. Qué ejemplo, ¿verdad, hermano? Qué bueno sentirnos identificados con otros hermanos creyentes que han sido salvados por la misma obra de Cristo en cada uno de nosotros y no sentirnos por encima de aquellos verdaderos santos del Señor y tener la misma inquietud, el mismo amor por la iglesia, la misma lucha con el fin de fortalecerlos para afrontar toda situación y toda lucha que cada iglesia hay. Y hermano, es un ejemplo práctico. Nosotros tenemos nuestra lista de oración que oramos por la iglesia local, evidentemente, oramos por las iglesias más cercanas que tenemos en nuestra provincia, pero hay un apartado exclusivo que pone oramos por la iglesia universal. Y todo y cada uno de los miembros tenemos muy claro que la iglesia universal no se refiere a todo aquello que lleva el nombre de iglesia, sino a todos aquellos santos, como decíamos ayer, que forman parte de la iglesia verdadera del Señor, ahí donde estén. Y a continuación tenemos un apartado que pone oramos por la iglesia que está sufriendo persecución y que está sufriendo aflicción, porque tristemente, hermanos, nosotros aquí ahora mismo no la estamos recibiendo, por lo menos de una manera descarada, pero hay países en los que están muriendo los creyentes por predicar el Evangelio. ¿Qué podemos hacer por ellos? No podemos irnos quizá a África a ayudar, pero podemos orar por ellos. Y eso es mostrar amor por la iglesia del Señor, en medio de las dificultades que tengan. Estoy suscrito a una página que me mandan información sobre la iglesia perseguida. En esto hay muchas cosas, ¿verdad? Matando a pastores jóvenes con 20 y pocos años, dejando a las familias, persecuciones. Todos tenemos un poco de conocimiento de esto. Y sin embargo, el amor hacia la iglesia que Pablo está mostrándonos aquí no es hacia una iglesia conocida, sino a una iglesia que él mismo no había estado en esa presencia. Y qué bueno para nosotros también, hermanos. Eso nos fortalece como iglesia. Y eso es lo que Pablo está haciendo en primer lugar. En segundo lugar, el amor que merece la iglesia es aquel que lucha fortaleciendo los corazones de los hermanos de la iglesia. Versículo 2, propósito. Para que sean alentados, dice la Biblia de las Américas, sus corazones, y nos damos cuenta, hermanos, que todos hemos sido ayudados en alguna ocasión siendo consolados por alguien. El significado de la palabra consolado es llamado al lado. Llamar a una persona al lado tuyo. Precisamente invitarla, animarla, reunirla con el propósito de animarla en medio de una situación difícil. Y qué bueno cuando nuestros corazones son consolados de esta manera, ¿verdad? Porque sin duda alguna hay palabras de consuelo que son de uso común. Por ejemplo, cuando alguien fallece, todos sabemos que una de las frases típicas que decimos es te acompaño en el sentimiento, aunque nuestro sentimiento no sea el mismo que la persona que lo está padeciendo, pero tratamos de llevar cierto consuelo y ciertas palabras de ánimo, ¿verdad? No es lo mismo escuchar estas frases que sentirlas en lo más profundo de nuestro corazón, pero en cierto modo queremos empatizar en esta situación y mostrar un apego hacia la persona que está pasando por este momento de dificultad. Ahora, daros cuenta, porque aquí la idea de lo que Pablo está diciendo con fortalecer los corazones o de consolar los corazones es precisamente la de fortalecerlos en medio de la situación que estaban pasando.
El pasaje no dice que estaban tristes, el pasaje no nos está diciendo en ningún momento que estaban desconsolados, el pasaje no nos está diciendo que estaban en cualquier situación, sino que el pasaje lo que nos están diciendo es que estaban en peligro, porque lo que estaban haciendo es introducir ideas confusas para que no considerasen la suficiencia de Cristo. Y esta es la información que Pablo está recibiendo de su hermano Epafras. Los colosenses estaban ante el peligro de ser desviados de la sana doctrina. Esa es la realidad del peligro. Estaban en peligro y era un serio problema porque en general era un conflicto que incluso estaba dándose dentro de la iglesia del Señor. Como decía anteriormente, hermano, esto es importante porque no todos los miembros de una congregación tienen la misma madurez, no todos los miembros de la congregación tienen el mismo conocimiento de Cristo, y esto no es malo, no estamos diciendo que es malo, es un proceso de crecimiento espiritual, pero ante la falta de conocimiento, ante la falta de madurez, también puede venir una debilidad ante cualquier falsa doctrina. Yo sé que habéis estudiado aquí Timoteo, y yo ahora que lo estoy dando en nuestra iglesia, te das cuenta cómo hay una enseñanza para la congregación, pero hay una advertencia seria también a Timoteo. Timoteo, ponte en el sitio que te tienes que poner, no te acobardes, déjate de historia y cumple con lo que tienes que cumplir, que es luchar por la iglesia que el Señor te ha puesto. ¿Pero qué había sucedido para que esto pasara? Que habían entrado dentro de la iglesia falsos maestros y habían debilitado a aquellos que eran débiles en la fe. Por lo tanto, Timoteo tiene que ponerse las pilas en enderezar todo lo que había sido torcido, empezando por él también mismo, teniendo cuidado de su propia vida, pero fortaleciendo el orden de la iglesia por medio de fortalecer los corazones. Y vemos ahí unas instrucciones que sé que le habéis dado que son claras y concisas. Y eso realmente es lo que sigue sucediendo muchas veces en nuestra actualidad, hermano. Un hermano que no crece de forma sana, en sana doctrina, es una persona expuesta a que cualquier día pueda venir alguien con ideas equivocadas, con ideas que tienen en su propio corazón arraigado, que tenga 2 o 3 reuniones, que te caiga mejor, que te caiga bien, y de pronto está enseñándote, bueno, yo estoy de acuerdo con esto, pero, y esos peros, decíamos ayer, son peligrosos, ¿verdad? Siempre y cuando no estén contrastados con la verdad de la palabra de Dios. Así que el problema que se estaba introduciendo en la iglesia de Colosas, hermanos, con respecto a los falsos maestros, era también anteponer leyes, anteponer criterios que no tenían nada que ver con el verdadero evangelio. Por lo tanto, debilitaban a aquellos que no estaban maduros completamente en el Señor, hasta hacerlo dudar si Cristo era suficiente o no. Bueno, hay que volverse a circuncidar, o hay que tener un conocimiento superior, cosa exclusiva para solo un grupo. Era inalcanzable la salvación por estos medios, porque sabemos que ni la ley salva, ni el conocimiento superior salva, sino la gracia de Dios es la que salva, pero sin embargo es capaz de debilitar. Por eso necesitamos, hermanos, fortalecer el corazón. Y eso es lo que Pablo quiere hacer aquí, en esta porción. Fortalecer un corazón en el sentido de que cualquier cosa que venga y nos suene mal, lo comprobemos en la palabra y no nos desvíe de lo que realmente nos ha salvado, que es Cristo, y tiene la suficiencia por completo para llevarnos a su presencia. Pablo dice que hace alusión aquí al corazón, y algunas veces tenemos la tendencia a pensar en algo emocional, ¿verdad? Cuando leemos la palabra corazón, nos damos cuenta que es un órgano vital del cuerpo y es algo que nos da la vida. Y sin embargo, observamos aquí que Pablo está hablando realmente de algo mucho más profundo que un simple órgano, pero es principal para la vida espiritual de cada creyente. Cuando él está haciendo alusión a un corazón fortalecido, es porque en la medida de esa fortaleza que nos pone la palabra del Señor, el conocimiento de Dios, y lo veremos un poco más adelante, es lo que nos hace afianzarnos fielmente en aquello que hemos creído y nos ayuda a combatir realmente contra todas las adversidades. Déjame que os cuente una pequeña anécdota antes de leer algunos versículos. Recuerdo que en una ocasión vino una muchacha joven y empezó a congregarse con nosotros. Venía ya de algunas reuniones, de alguna iglesia, y muy bien, era agradable hablar con ella. La muchacha tenía cierto conocimiento bíblico, estuvo comiendo, la invitamos a comer en casa, estaba con nosotros un tiempo, pero a la medida que iba transcurriendo el tiempo y por medio de las conversaciones, yo veía que ella tenía una doctrina que no se aproximaba, aparte de que no era bíblica, no se aproximaba ni lo más mínimo a lo que nosotros estábamos creyendo.
pero seguía congregándose una y otra vez, iba dejando caer poco a poco aquellas cosas que ella tenía afianzadas en su corazón, hasta el punto que llegó un momento que ya no se podía contener más y la exponía. Y recuerdo que venía a la reunión de jóvenes y debatía ciertas doctrinas que nosotros teníamos. Y todo había empezado muy bien la reunión, pero poco a poco, de forma sutil, iba introduciendo aquellas cosas que ella creía. Hasta el punto que un día vino y venía con una mochila cargada de unos tratados y empezó a repartirlos. Y evidentemente no fue una situación cómoda para mí, porque tenés que advertir a una persona en público. Hermanos, si no hacemos eso, estamos exponiendo a la iglesia a algo que no es bíblico y por lo tanto al peligro de que si hay algún joven, porque lo hacía en las reuniones de jóvenes, pudiese desviar a uno de estos que son más tiernos, que no tienen el conocimiento pleno, a algo que sonaba muy bien, pero no tenía nada que ver con la palabra de Dios. De tal manera que recogí todos los tratadillos y amorosamente le dije, no vuelvas a repartir esto más aquí. Y hermanos, yo que soy muy sensible, no os creéis que lo pasé bien, pero lo hubiese pasado mucho peor si expone a la congregación, porque si dio ese paso con los jóvenes lo haría más adelante. Luego estuvo congregándose algunos días más y desapareció. Evidentemente no era el contexto, pero no venga a perturbar. Y escuchaba la palabra, pero vino con unas intenciones que no eran las intenciones sanas. Explico esto, hermanos, porque muchas veces cuando hablamos de fortalecer el corazón, es fortalecerlo con la palabra del Señor. Cuanto más conocemos a nuestro Dios, no es para presumir de lo que sabemos, sino para que cuando vengan estas embestidas o estas situaciones, se nos pueden dar en la iglesia, en cualquier otro sitio, tengamos la suficiente base doctrinal como para decir, no, esto no viene en la palabra, esto no me va a ayudar. Y evidentemente, como anciano de una iglesia, no puedes permitir que esto suceda en una congregación. Por eso dar cuenta, cuando está haciendo alusión al corazón, no lo está haciendo a un nivel sentimental, sino a un nivel de conocimiento espiritual. Fortalecer el corazón es instruirnos de tal manera que ante cualquier adversidad, que algunas son muy sutiles y que van muy bien enraizadas entre un conocimiento verdadero, tratan de desviarnos de la sana doctrina. El apóstol Pablo en Romanos 10 hace también una alusión a esto. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y realmente, hermanos, cuando nosotros confesamos con nuestros labios que somos pecadores, que necesitamos a Cristo como único y suficiente Salvador, es cuando realmente pone en nuestro corazón un deseo de ser fortalecido por medio de la sana doctrina, de la palabra de Dios. Una persona no puede hacer una confesión de pecado si su corazón no está plenamente convencido de pecado. Y para eso está la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Yo siempre digo, hermanos, que mi conversión, cuando alguien me pregunta, ¿por qué un segundo antes, después de haber escuchado el Evangelio tantas veces, un minuto antes, una décima de milésima de lo que queramos antes, era incapaz de venir a Cristo y de pronto no podía resistirme a venir a Cristo? ¿Acaso yo había llegado a un convencimiento pleno o había habido una obra sobrenatural de abrirnos los ojos, de arrojar esa fe para entender todo el peso de pecado y pedir perdón al Señor Jesús y ver la salvación por medio de su gracia? Y hermano, eso es lo que sucede en nosotros. Y eso es lo que fortalece nuestro corazón. Porque si no somos salvos, si no tenemos a Cristo, estamos debilitados ante cualquier filosofía, ante cualquier enseñanza falsa que nos lleva precisamente a todo lo contrario que es la suficiencia de Cristo. Por eso necesitamos a Cristo, hermano. Para salvación, sin ninguna duda, para santificación en todo momento, en todo crecimiento. Si recordáis el pasaje de Mateo, en el capítulo 12, nos damos cuenta que cuando hay corazones sinceros que entienden, son capaces de quitar del medio todo aquello que quiere perturbar la obra de Cristo. Y en Mateo capítulo 12, versículo 34, vemos unas palabras bastante fuertes de nuestro mismo Señor Jesucristo, en el que le está diciendo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Os dais cuenta la actitud del corazón? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso cuando un corazón está fortalecido en las bases bíblicas, en los fundamentos bíblicos, lo que sale de nuestro corazón es aquello que nos hemos alimentado para edificación de la iglesia. Y Jesús le está hablando aquí a los fariseos y a los escribas que lo acusaban
de hablar en nombre de Beelzebú, que había en el pensamiento de todo esto, sino rabia y deseo de prender al Señor. Ese era su deseo realmente. Eso era lo que generaba en su interior, lo que había en cada uno de ellos. Y eso es lo que manifestaban con sus palabras. Por eso necesitamos que nuestros corazones sean fortalecidos. ¿Cómo estaba el corazón de los hermanos de Colosas? Evidentemente algunos estaban fortalecidos, pero si afectaba todas estas falsas enseñanzas, estaban expuestos a realmente ser víctimas de toda la falsa doctrina. Ahora, ¿cómo lleva esto adelante también el apóstol Pablo con ellos? No solamente fortalecer sus corazones, sino que nos damos cuenta, en tercer lugar, en la segunda parte del versículo 2, estar unidos en amor. Estar fortalecidos en el corazón, pero también mantener esa unidad en el amor. Y dice así la frase, unidos en amor. Y esto nos muestra, hermanos, que un corazón fortalecido lucha de forma más fácil que un corazón abatido. Que un corazón abatido. Cuando nosotros estamos cerca, hermanos, cuando estamos junto a personas que están débiles en este aspecto, sin duda alguna es algo que pone el ejercicio de nuestros dones al servicio sacrificial, como decíamos en primer lugar, a hermanos débiles de la iglesia. Recuerdo que en una ocasión me dio por correr. Me ha dado 2 veces por correr. Una para hacer una maratón, que se llama, allí en Jaén, se llama la San Antón, y otra por mantener un poco el ejercicio. Y claro, y me fui a correr con mi sobrino y su esposa, que son corredores natos, y yo me envalentoné con ellos y salimos. Y al kilómetro estaba ya que echaba la lengua. Y yo, haciendo un esfuerzo, le dije, bueno, corred vosotros y ahora os pillo yo. Yo mi intención era pararme y darme la vuelta e irme. Pero para que no quedas más, digo, corred vosotros y ahora allí en la esquina ya os pillo yo. Pero daros cuenta de lo que hicieron. Amablemente, ellos dijeron, no, vamos a bajar el ritmo. A mí me fastidiaron con decir eso. Pues yo quería irme ya para atrás, a los 100 metros. Pero me mostraron su amor en el sentido de que vamos a estar a tu lado para que avances. No retrocedas. ¿Sabéis que a los 3 o 4 días ya fui capaz de hacerme 2 o 3 kilómetros? Fue un ejemplo. A mí me gusta usar estos ejemplos, hermanos, porque estaban a mi lado para ayudarme. Había un propósito. En este caso no era espiritual, era físico, ¿verdad? Pero sacrificaron lo que ellos hacían cada día por estar a mi lado para ayudarme. Y mirad, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, hermanos, que él, aún en la situación en la que estaba, era capaz de sufrir, capaz de padecer, hasta el punto de la agonía, pero hacerlo con gozo, por tal de consolar los corazones y mantener una unidad en el amor que la iglesia tenía que tener para combatir la dificultad por la que estaban pasando. Así que dice que sean consolados vuestros corazones, fortalecidos vuestros corazones, unidos en amor. Un verdadero amor, hermano, es aquel que es capaz de encontrar el verdadero equilibrio entre los hermanos, siendo tan diferentes. Pero no hablamos del amor sentimental. Sabemos que la definición del amor, y sabemos que muchas veces se usan estas palabras como para pasar por alto todo pecado, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del amor en medio de una lucha en la cual todos estamos implícitos, porque los que van en contra de todas estas cosas van en contra directamente de Dios y de su obra. Eso es lo que estaba pasando en Colosas. El verdadero amor es aquel que lucha por un verdadero equilibrio espiritual. De tal manera que el apóstol Pablo a los Efesios les dijo en el capítulo 4, versículo 16, en quien todo cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuntan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El ejemplo es que de la misma manera que nuestro cuerpo necesita cada elemento, por muy frágil y muy sencillo que nos parezca, todo es útil, está haciendo la alusión para fortalecernos todos los unos a los otros. Y esto al final redunda en una marca fundamental de la Iglesia. Lo vemos en Juan, en otro autor, en Primera de Juan, pero como principio principal, hermano, en este sentido, de que el amor tiene como principio la obra de Cristo. Y esto es algo fundamental, hermano. No se trata de si yo soy un perezoso en las cosas de Dios, no se trata de si voy más despacio o voy más rápido, se trata de que cuando todos estos elementos los unimos en un contexto de dificultad,
por el que los hermanos de Colosas estaban pasando, nos ayudan, como estábamos diciendo, lleva por título todas estas sesiones, a crear señales de fortaleza en nosotros mismos, hermanos, solamente para glorificar al Señor y para edificarnos y ayudarnos los unos a los otros con estos elementos que podemos tener. Hace poco estaba predicando un pasaje en el que hablaba de la evangelización a todos. Bueno, en un pasaje de Primera de Timoteo. Orad por todos y evangelizad a todos, especialmente a los que nos gobiernan. Y en un contexto como en el que estamos es difícil, ¿verdad? Con todas las noticias que estamos recibiendo es difícil. Y sin embargo el llamado es ese. Y yo, estudiando este pasaje, llegaba a la conclusión. Es verdad que no son los más apetecibles para orar los que nos gobiernan, por las circunstancias por las que estamos viendo todo tan descarado, pero es que por encima de eso está el mandato del Señor. Y yo pensaba para mí, porque si nosotros que debemos de orar y evangelizar a estos no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Sin embargo, entramos en críticas y en murmuraciones y en quemas cuando no estamos llamados a eso, sino a orar. Yo siempre he dicho, hermanos, que cuando alguien con una posición resaltable se convierte al Señor y es capaz de llevar adelante la obra del Señor, es una bendición. Pero si no vienen al Señor, evidentemente no puede suceder. Y sin embargo, cuando nosotros estamos predicando el Evangelio con el único fin de que las personas vengan a salvación, estamos cumpliendo con un mandato del Señor. Y esto es una lucha, hermanos, por lo que la Iglesia debe hacer. Oramos y evangelizamos a todos, independientemente. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma carencia. Y es que tienen una naturaleza caída. Y unos obran de una manera más irresponsables por la posición en la que tienen, pero no son menos pecadores que aquel que no es capaz de hacer todas esas cosas. Y sin embargo tenemos que predicar el Evangelio, hermanos, porque todos y cada uno de nosotros, sin tener esa posición de autoridad, estábamos en la misma situación. Y éramos capaces de hacer lo mismo si hubiésemos llegado a esa situación sin Cristo. Por eso tenemos que luchar, hermanos, como iglesia, marcar esa seña de identidad como iglesia, pero no olvidarnos de que nosotros estamos aquí con el fin de cumplir una misión, que es la extensión del Evangelio para gloria de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? En cuarto lugar, reconociendo, hermanos, la suficiencia de Cristo por medio del conocimiento espiritual. Reconociendo la suficiencia de Cristo por medio del conocimiento espiritual. Y el apóstol dice desde la tercera parte del versículo 2 hasta el 5, dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mi pregunta, hermano, no a vosotros, sino mi pregunta a mí mismo y en general, ¿nos conformamos con lo que conocemos de Cristo? ¿Nos conformamos con lo que conocemos de Cristo? ¿Es suficiente lo que conocemos de Cristo para la vida que llevamos? ¿Sabemos que agradar al Señor es realmente tener más conocimiento de su obra para poder servir de una manera más excelente? La respuesta está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, lo que sé es lo suficiente para la vida que llevo y la que me queda por vivir. Tenemos que tener metas más altas, hermanos. Tenemos que tener un más alto conocimiento del Señor precisamente para que por muy pequeño que sea lo que hagamos, lo hagamos con una excelencia superior. Porque lo hacemos para Cristo. Por eso, qué bueno que sea una iglesia que edifique por medio de la enseñanza, de los estudios, de la edificación. Y hermano, el propósito no es, como decíamos ayer, ser la iglesia modelo entre todas las iglesias modelo, no. La iglesia modelo es aquella que sirve con excelencia al Señor, porque cada uno lleva adelante su don, por muy pequeño que sea, de una manera excelente, porque mira a Cristo. Esa es la iglesia modelo. No es la iglesia que se compara con una de 100 y 200, basta que tenga 5 miembros que hagan lo que tienen que hacer conforme al Señor está mandando. Y alcanzar la meta del conocimiento de Cristo, hermano, debería de ser la carrera con más ganas que nosotros deberíamos de hacer mientras estamos aquí en la tierra. Con el propósito de honrarlo, con el propósito de glorificarlo. Dice el apóstol Pablo aquí, hermano, que nosotros hemos sido reconciliados por medio de su sacrificio.
Sabemos y tenemos la esperanza de la gloria eterna a su lado, en unos cielos nuevos, en una tierra nueva. Seguramente aquí se está recordando cada semana, como lo recordamos en nuestra iglesia en la que estamos, allí en la Carolina. Pero aún teniendo este conocimiento, hermanos, nunca debe de ser lo suficiente para seguir queriendo crecer en Él y poder tener fortalecidos nuestros corazones, poder fomentar una unidad en Cristo que nos lleve a ser una iglesia fuerte en el Señor. Así que nunca debemos de renunciar a lo que realmente estamos llamados. Esa debe de ser nuestra convicción plena, porque mentiras van a venir siempre, dificultades van a venir siempre, falsa enseñanza va a venir siempre, y tan sutil que vais cambiando de forma. El peor enemigo de Dios es Satanás, no le interesa para nada el plan de Dios, pero sigue combatiendo continuamente, cambiando las mentes, cambiando las ideas, cambiando los corazones, para precisamente llevar a cabo su obra y no la obra de Cristo. Así que observamos ese punto como algo fundamental. Y terminamos como terminamos ayer, pensando que al final esa señal de fortaleza es la verdadera práctica que tenemos que llevar adelante como cristianos. ¿Y cuál es esa obra? Andar en el Señor y hacer abundantes obras de gracia. No buenas obras que nos salven, porque Pablo aquí está hablando en este sentido, no para que hagamos algo que nos lleve a la salvación, sino obras de gracia. Mirad lo que dice ahí. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La Biblia de la América, estoy alternando entre las dos, dice rebosando de gratitud, rebosando de gratitud. Y mirad, hermanos, si nosotros unimos los 4 puntos anteriores, siendo conscientes de que estamos en una lucha continua, la cual incluye fortalecer nuestros corazones, luchar por la unidad del amor, conscientes de las dificultades, sabiendo que hay enemigos, que nosotros también estamos en dificultades en la misma lucha. Toda esta conclusión nos lleva a que al final nosotros tenemos que hacer y llevar a la práctica como mejor defensa todo aquello que estamos aprendiendo. En una palabra es ser obediente a Dios. ¿De qué nos sirve, hermano? Si yo lo dije un día en mi iglesia, ¿quién se acuerda del mensaje del jueves? ¿Quién se acuerda del mensaje del viernes? ¿Quién se acuerda del mensaje del sábado o el del domingo? No hay respuesta, evidentemente no lo decimos, pero hay caras que lo dicen todo. Hay caras que lo dicen todo. Y le decía a Ana María ahora que había una hermana de Sabiote, mayor, en la iglesia, muy mayor, y ya pasó a la presencia del Señor, que era terminar, los últimos años los pasó en la Carolina con su familia, era terminar el mensaje y salía de la iglesia, ¡pum!, y se iba a su casa. Y puede parecer un mal gesto, ¿verdad? Pero ella decía, Domi, ¿sabes por qué me voy? Porque no quiero que nada perturbe lo que he escuchado. Quiero ir a reflexionar sobre todo lo que he escuchado y traerlo a mi corazón. Y como sé que alguien me va a decir cualquier cosa que no tiene nada que ver con esto, yo prefiero hacerlo. Pero yo amo a la iglesia, ¿eh? Y era verdad. Y su hija, ella lo sigue recordando. Mi madre se iba porque toda la conversación que fuera detrás de lo de la iglesia, que no tuviera que ver con el pensamiento, con el mensaje, le sobraba todo. Ni críticas, ni esto, ni lo otro, ni de fútbol, ni de pum, 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 pum. Y daros cuenta, hermano. No quiero decir, no vayáis ahora, me vais a asustar y salir pitando todo. Pero qué bueno es retener, porque si no retenemos, ¿cómo llevamos a la práctica lo que estamos aprendiendo? Y hay hermanos que dicen, bueno, yo es que no tengo tanta memoria. No se trata de tener memoria, se trata de ser obedientes. Y de confiar, hermano, que cuando la palabra nos está enseñando y lo llevamos a la práctica, sea cual sea el resultado, el fruto de esto, va a ser, como dice el apóstol Pablo, va a ser gratitud, porque nada más que la obediencia ya tiene que producir gratitud en nuestros corazones. Y aquí daros cuenta, porque utiliza 3 verbos en presente pasivo, 3 acciones continuas. Debemos de seguir estando arraigados a la verdad de Dios. Debemos de seguir estando sobreedificados y confirmados en la verdad de Dios. Y estos son acciones continuas, como mandatos que necesitamos, hermanos, para crecer en las cosas que Dios nos está haciendo. Y daros cuenta, para terminar,
Porque no dice que estamos arraigados en nuestras cosas, sino que dice que estamos arraigados ¿en qué? En Cristo. En Cristo. Y eso es lo que realmente nos debe de llevar a pensar en su obra maravillosa. Que no estamos arraigados en cualquier cosa. Que no estamos siendo sobreedificados en cualquier cosa. ¿Qué palabra esta, cómo la recibirían los hermanos de Colosas ante la situación que estaban teniendo, verdad? ¿Qué manera de fortalecerlos? ¿Qué manera la del apóstol Pablo de amar a la iglesia aún sin haber estado en su presencia? ¿Qué líder era el apóstol Pablo? Qué buen hombre de sufrimiento. Pero aún así, nunca se atribuye los méritos de nada, sino que todos los méritos se los da al Señor como la prioridad. Mas el Dios de toda gracia, dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y establezca. Hermanos, no hay otro fundamento mejor en el cual nosotros debemos de abundar. Y esto produce acciones de gracia por aquello que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Sin duda que vamos a estar en una lucha. Pero cuanto más arraigados estemos en la obra de Cristo, sabiendo la suficiencia de Cristo, hermanos, vamos a crecer en una iglesia fuerte como una señal de fortaleza que honra y glorifica a nuestro Señor y Salvador. Que estos 5 elementos nos ayuden y ayude a la iglesia aquí, hermanos, a seguir creciendo. Permitidme orar. Señor, te damos las gracias, Padre amado, porque en esta mañana, por medio de tu palabra y de esta preciosa carta de Pablo a los colosenses, nos damos cuenta que aún en medio de cualquier dificultad, y que esta dificultad no era poca, Señor, porque estaban poniendo en duda tu autoridad, tu suficiencia como Salvador, estaba fortaleciendo a los hermanos. Queremos ser fortalecidos con estas mismas palabras, Señor. Mantener un mismo espíritu, crecer en sabiduría y en conocimiento para honrarte, ser una iglesia que ama a la iglesia, Señor, porque conocemos de quién es, ser una congregación que ama el servicio fiel y abnegado, porque sabemos que eso es para edificación de los unos a los otros, tener, Señor, un conocimiento más de ti para poder ser eficaces en nuestro servicio y poner en práctica, Padre amado, aquello que escuchamos, precisamente para que nuestras acciones de gracia, para que nuestra labor, Señor, sea siempre engrandecer tu obra y ponerte a ti en primer lugar. Gracias por este tiempo, Señor, que traigamos tu palabra a nuestros corazones y que nos edifiquen de tal manera que honremos y glorifiquemos tu nombre. Te lo pedimos dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.